Relación entre literatura y periodismo, dos caras de la expresión cultural. En el vasto panorama de las artes y la comunicación, la literatura y el periodismo destacan como dos formas de expresión cultural con raíces profundas y conexiones significativas. La relación entre ambos campos ha sido objeto de análisis y debate a lo largo de la historia, revelando una intersección compleja que abarca desde la inspiración mutua hasta la influencia directa. Desde los escritores periodistas de principios del siglo XX hasta las crónicas literarias contemporáneas, la interacción entre literatura y periodismo ha enriquecido tanto la producción artística como la información pública. La literatura, como manifestación artística, ha encontrado en el periodismo una fuente de inspiración inagotable. Muchos escritores han recurrido a la realidad cotidiana, los acontecimientos históricos y las historias personales reportadas por los periodistas para tejer tramas, crear personajes y explorar temáticas sociales en sus obras. Autores como Gabriel García Márquez, quien fue tanto periodista como novelista, fusionaron estas dos disciplinas, utilizando su experiencia en el periodismo para informar y enriquecer su narrativa literaria. Así, el periodismo se convierte en una herramienta para la construcción de mundos ficcionales, donde la realidad y la imaginación se entrelazan de manera fascinante. Por otro lado, el periodismo se beneficia de la sensibilidad y la profundidad narrativa propia de la literatura. Los reportajes y crónicas periodísticas adquieren una nueva dimensión cuando se emplean técnicas literarias como la narración en primera persona, el uso de metáforas o la creación de atmósferas evocativas. Esta convergencia estilística no solo enriquece la calidad estética del periodismo, sino que también profundiza la comprensión y el impacto de las historias que se cuentan. Los grandes reportajes de Truman Capote o John Didion, por ejemplo, trascienden el mero relato de hechos para convertirse en crónicas que capturan la esencia misma de una época o un lugar. No obstante, la relación entre literatura y periodismo no se limita únicamente a la influencia estilística y temática. Ambos campos comparten una responsabilidad fundamental, la de contar historias que den voz a los marginados, cuestionen el poder establecido y promuevan la reflexión crítica en la sociedad. Tanto el escritor como el periodista actúan como testigos y narradores de su tiempo, comprometidos con la búsqueda de la verdad y la justicia a través de la palabra escrita. Esta dimensión ética y social es el corazón mismo de la intersección entre literatura y periodismo, recordándonos que ambas disciplinas comparten un propósito común más allá de sus diferencias formales. En conclusión, la relación entre literatura y periodismo es una intersección rica y compleja que ha dado lugar a obras maestras y reflexiones profundas sobre la condición humana. Desde la crónica periodística hasta la novela de no ficción, pasando por el ensayo literario, estas dos formas de expresión cultural continúan dialogando, inspirándose mutuamente y enriqueciendo nuestro entendimiento del mundo que nos rodea.